Te voy a pedir que abramos el Salmo 55, Salmo de David. Salmo 55. Salmo 55. Al músico principal, en Nejinot, masquil de David. Escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Amado Señor, tú te glorificas a través de tu palabra. Glorifícate una vez más y cumple el propósito por el cual tú mandas, tú, Señor, predicas esta palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, por la gracia de Dios he entendido que el púlpito, este lugar, una enseñanza, una predicación, no es la ocasión para que el hombre se ensalce o hable de sí mismo. Yo lo he entendido. Pero quiero tomar un breve minuto para hablar de circunstancias difíciles que me han pasado y que creo que también te han pasado a ti. En diciembre pasado fui a visitar a mis papás y en un sentido de comunión con la familia tuve una situación familiar fuerte. Y regresé con una situación muy triste porque vi que miembros de mi familia no tienen un buen concepto de mí. Desafortunadamente la familia no sabe diferenciar antes de Cristo y después de Cristo. Y si alguien me decía, platicando con un amado hermano, me decía, si alguien te conoce muy bien es tu familia. Pero desafortunadamente la familia no sabe diferenciar antes de que tú eras cristiano y después que tú eres cristiano. Vine con una situación difícil y hablé con un hermano maduro en Cristo y me dijo, soporta, aguanta esa situación, soporta esa prueba. Es difícil cuando viene esa situación de parte de la familia, pero soporta. Pero la providencia del Señor, hermano, cuando yo vi mi tarea en el seminario bíblico Palabra de Gracia, en mi materia de laboratorio de predicación expositiva, me di cuenta que tenía que predicar el Salmo 55. Y en el momento de estudiar el Salmo 55, encontré la providencia de cómo tengo que soportar, porque agradezco siempre el consejo de Dios a través de un hermano que me dice, soporta esa situación difícil con la familia, soporta la prueba. Pero uno dice, ¿cómo puedo soportar la prueba? Y resulta, hermano, que a través del Salmo 55 encontré y encontraremos 5 actitudes para enfrentar las pruebas. 5 actitudes para enfrentar las pruebas. Te las digo. Primero es orar sin cesar. La segunda es no veas la solución en ti. La tercera es no huyas, espera en Dios. La cuarta, no veas las circunstancias. Y la quinta, ve a Dios y confía en Él. Ve a Dios y confía en Él. Te pido que veas el Salmo 55. La expresión Nejinot, porque muchas veces dicen, ¿qué quiere decir eso? Pero eso significa probablemente, porque los eruditos bíblicos no llegan a acuerdos, pero sin embargo, la tendencia de todos los eruditos bíblicos es que Nejinot significa tóquese con instrumentos de cuerdas o tóquese literalmente en mano. Es una referencia de cómo se tiene que cantar, cómo se tiene que tocar este Salmo de David. Tóquese con instrumentos de mano. Ahora, en este Salmo encontraremos instrucción. Una instrucción de Dios. Una instrucción que Dios permite a través de la experiencia de David. Pero si nosotros vemos, hermano, el contexto histórico o queremos dibujar el contexto histórico de este Salmo 55, no lo vamos a encontrar. Los eruditos bíblicos no saben en qué momento histórico de la vida de David se sitúa el Salmo 55.
Si tú ves, por ejemplo, el Salmo 51, te darás cuenta que es la oración que levantó David a Dios en el momento de que fue reprendido por Natán por el adulterio que cometió con Betsabé. Ahí viene en el mismo Salmo 51. Pero aquí no tenemos una referencia de cuándo fue, por qué fue propicio. Mas, sin embargo, hermanos, siguiendo la tradición judía, de los eruditos judíos, la tradición judía y muchos eruditos bíblicos, este salmo está situado en el tiempo donde David fue traicionado por su hijo Absalón. Una traición. La traición de Absalón y de su consejero Aitofel. Como de costumbre, David, hermanos, estaba rodeado de problemas. Quien ha estudiado la vida de David, te das cuenta que estaba lleno de problemas. Todo mundo quería matarlo. Todo mundo estaba en contra de él. Pero sin embargo, no solamente era una guerra externa, sino ahora era una guerra interna. Su propia familia, su propia corte se estaba levantando en contra de él. La vida de David es apasionante, hermanos. Ahorita que estaba orando mi hermano, es apasionante la vida de David. Pero fue sumamente complicada. Pero ¿sabes qué? Siendo apasionante y complicada, estaba llena de la gracia del Señor. Te pido que veas el verso 3. Porque sobre mí echaron ¿qué? Iniquidad. Y con furor me persiguen. Este es el motivo por el cual está orando David. Estaba cargado de la iniquidad que le estaba cargado en sus hombros, de la iniquidad, de la murmuración, del odio que tenía la gente en contra de él. Esto es clave. Es una marca, es el problema por el cual David va a Dios en oración, clamando a Él. ¿Por qué? Porque habían echado encima de Él situaciones que le oprimían, que lo aplastaban. Un problemón, hermano, grande. Los mexicanos diríamos, le cargaron carrilla. O diríamos, le cargaron la mano. Pero esta situación, hermano, es más que eso. No es que le cargaron carrilla ni le cargaron la mano. Él tenía una opresión espiritual porque sus contendientes, su misma familia se había levantado contra él para matarlo. Ese era un peso que le estaba aplastando y no sabía qué hacer. Ahora observa el verso 22. Encontramos un imperativo. ¿Dónde es donde tiene que situar las cargas? Cuando una persona, cuando David estaba oprimido, estaba angustiado, estaba aplastado por las pruebas, por esta situación. Fíjate el verso 22. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Esto, hermanos, es el motivo y la enseñanza del Salmo 55. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído ¿a quién? Al justo. Ahora, si ves al inicio del Salmo, dice que es un mástil. ¿Qué es un mástil? Algunos dicen, los eruditos bíblicos dicen que un mástil es una instrucción. Es un salmo de instrucción. Es un salmo que tiene implícita una enseñanza. Implícita una enseñanza en la vida de David, en lo que estaba viviendo David. O sea, a través de lo que está viviendo David, de las circunstancias, encontraremos una forma de enfrentar a las pruebas. Es una instrucción para aquellos que están en pruebas. No quiero verme muy carismático, pero te diría, no levante la mano el que tiene pruebas. Pero gracias, hermana, por la conclusión. Pero esta es un mástil, una enseñanza. ¿Qué hacer cuando enfrentamos pruebas aplastantes, imposibles de llevar? Te decía que la primera actitud que debemos de tener es orar sin cesar. Ahora, ve al versículo 1, por favor. Escucha, oh Dios, mi oración. Y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. David tiene entonces de nuevo problemas, tiene enemigos letales, difíciles de sobrellevar. Lo que hace que David
en esta situación vaya y ore al Señor. Esa es la primera actitud que debe de tener. Es la oración, es ir al Señor en oración. Pero escucha lo que dice aquí en el versículo 1. Escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas de mi súplica. Orar es hablar con Dios. Y parece que aquí está diciendo David: Señor, no te escondas de mí, no escondas, Señor, tu oído de mí. Mas sin embargo, hermanos, ¿cómo se podría esconder el omnipresente Dios que está en todos lados? Realmente lo que está diciendo David: te ruego, Señor, que no pase de largo mi oración, que tú me escuches, que pongas oído atento al clamor de mi corazón. ¿Por qué? Esta es la causa, versículo 3. A causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, por este problema que me está aplastando. Te ruego, Señor, que escuches mi oración. No te escondas, no te retraigas a mi súplica. Salmo 63:7, te lo leo. Porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. David sabía, los salmos saben y declaran que la pronta ayuda, el auxilio pronto, el socorro para el creyente viene de Jehová. Y David estaba clamando a Dios en oración: ayúdame. Ahora, hermanos, hemos estado providencialmente predicando Mateo 11. Y en Mateo 11:28 dice: venid a mí los que están cargados, ¿y qué? Y cansados. ¿Y qué va a pasar? Yo los haré descansar. David, hermano, estaba aplastado por las cargas, pero le está pidiendo al Señor que le ayude, que Él cargue la carga que Él no puede cargar. Vemos también la forma de la oración en el versículo 17. Por favor, vete al Salmo 55:17, que es el que estamos estudiando. Ahora ve la forma de oración. 17. Tarde y qué, y mañana y a mediodía oraré y qué, y clamaré, y Él oirá mi voz. Una oración constante, una oración de tarde, de mañana, una oración al salir el sol, una oración al mediodía, una oración en el momento de que se pone el sol, ante los problemas agudos de la vida, cuando hay situaciones difíciles de la vida. Hermanos, a veces no es necesario que oiga la instrucción de ora. Cuando más oramos es cuando más tenemos problemas, ¿sí o no? Y Él dice: yo oraré. Es mejor orar en el momento de las aflicciones. Es lo mejor, hermanos. Ir a Dios en oración es lo mejor cuando tenemos aflicciones, porque a veces el hombre elige no ir a Dios y ir al hombre para platicar de sus problemas. David, hermanos, es una muestra. Aquí lo que está diciendo, ante el problema que tenía tan severo con su corte y con su familia, David escoge, en lugar de ir a hablar con una persona, escoge ir a hablar con Dios. Él es el único que puede cargar estos pesos tan grandes, el peso del pecado propio y ajeno. El único que puede cargar con todo ese peso, lo sabemos, que es nuestro Señor Jesucristo. David entonces no busca al hombre, sino busca a Dios. Esa es la actitud correcta. Ante la traición, la angustia, la opresión de un familiar, un problema, cualquiera que sea, la mejor actitud es orar, ir con Dios y platicar de nuestros problemas con Él. ¿Y sabes qué es lo mejor? Cuando tú vas a Dios y platicas con Dios, evitas los chismes y la murmuración. Porque somos buenos cuando tenemos circunstancias malas y vamos con el hombre y le decimos: ¿qué crees que me está haciendo este? Y ya cuando nos seguimos de hilo de media, más de 5 minutos hablando de la persona que nos está haciendo y todo lo que, eso ya se convierte, hermanos, en pecado. Es lógico que nosotros podamos recurrir al hombre y poder contarle, no es malo, hermano. Aún la Biblia dice que soportemos nuestras pruebas y que oremos por las pruebas los unos por los otros cuando alguien tenga necesidad. Pero aquí lo que está diciendo la palabra es que David, hermano,
No fue amargamente con un hombre para decirle sus problemas. No fue a quejarse, fue a Dios en oración a explicarle, a decirle y a pedirle ayuda ante su opresión. Entonces David no busca sacar su frustración platicando sus problemas con otro. No se acuesta en una postrona con un psicólogo, sino va y le cuenta cómo está su situación, cómo están sus emociones, la condición de su corazón, y al que se lo platica es a Dios. David abre su corazón, habla realmente con el Dios único y verdadero de la condición de su corazón. Pero sabes, hermano, Dios sabe la condición de su corazón, pero es, hermano, restaurador cuando uno va y confía en el Señor y le platica a Él sus problemas y sus pruebas. Esto es una gran bendición. Ahora, David identifica a su enemigo. ¿Quién será el enemigo de David? ¿Quién será el que le está cargando carrilla, por decirlo así, o lo está oprimiendo? David sabía perfectamente quién era. Es necesario a veces saberlo para orar. No estaba diciendo, Señor, oro por esta opresión que no sé. No, él específicamente va y dice, ¿cuál es el problema? Versículo 3. A causa de la voz del enemigo, por la presión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Ahora, fíjate que algo estaba investigando y resulta que los salmos, cuando David habla acerca de sus opresores, prácticamente nunca habla por nombre y apellido. No dice fulanito de tal, sino que simple y sencillamente por aquel, a causa del enemigo, lo mantiene anónimo. Mas sin embargo, hermanos, este enemigo es identificable. Este enemigo lo podemos ver, lo describe en el versículo 9. Destrúyelos, oh Señor, confunde la lengua de ellos. O sea, son varios, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. O sea, ellos estaban hablando mal en contra de David. Estaban provocando un ambiente de hostilidad, de violencia, de rencilla dentro de la ciudad donde David gobernaba. Destrúyelos, oh Señor, y confunde las lenguas, versículo 9. Así como dice la palabra de Dios que se confundan las lenguas de los de Babel, porque querían con su comunión, con su iniquidad, forjar una torre para ser como Dios. Así David estaba pidiendo, confúndeles la lengua a estos impíos, confúndelos. David pide que se confunda su consejo. Dice que ese hombre es un íntimo de él. Ve esto, hermano, es un íntimo de David. Ve el versículo 13 y 14. Sino tú, hombre, al parecer, o sea, parecías íntimo mío, mi guía, mi familiar, que juntos comunicamos dulcemente los secretos y alabamos en amistad en la casa de Dios. Este enemigo, hermano, era un enemigo íntimo, era un familiar, era alguien estrecho a David y este lo traicionó. Qué difícil, hermano, es que cuando suceden los problemas, ¿sí o no? Pero qué difícil es encontrar los problemas y la traición y la murmuración cuando vienen de la propia familia, de alguien que no tendría por qué hablar así de ti. Ahora, cuando uno lee esta situación, versículo 9, versículo 13, versículo 14, los eruditos bíblicos caen en conclusión de que ese hombre se llama Aitofel. Aitofel, hermanos, es el opresor de David. Aitofel era el consejero del rey, era un consejero real, era un íntimo consejero de David que David consideraba su amigo. Y Aitofel tomó partido con Absalón para derrocar al rey y traicionar al rey. Su historia de Aitofel se registra en 2 de Samuel. David ha pasado de la cúspide de su reinado, porque tú te das cuenta que David llegó a la cúspide, hermano, del reinado.
No había quien se ponía enfrente contra David. Dios le daba la victoria en todas sus batallas. Dios estaba con él, dice segundo de Samuel 8. Mas sin embargo tú conoces que David pecó, y en el momento de pecar cayó en la más profundo desolación y angustia. De estar en la cúspide, pecó y cayó hasta abajo. David en este momento, en el momento de Aitofel y de Absalón, David estaba viejo, estaba humillado por la consecuencia de su pecado con Betsabé. La desgracia perseguía a David, porque Dios le había dicho a través del profeta que por su pecado la espada no se apartaría de su casa. Segundo de Samuel 12:10. Aitofel era el consejero de David. Era el padre de Eliam, uno de los valientes de David. Era abuelo de Betsabé, la mujer de Urías Eteo. Pero cuando Absalón, tercer hijo de David, inició la revuelta en contra de su padre, Aitofel le dio la espalda a David para unirse a Absalón. Esto probablemente lo vemos en el Salmo 41. Apúntalo, te lo leo. Aún el hombre de mi paz, a quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañán. Aitofel abrazaba la causa de Absalón, la revuelta. Cuando Absalón llega a Jerusalén, tras haberse proclamado como rey en Hebrón, Aitofel le aconseja llegarse a las concubinas de su padre. ¿Recuerdas eso? Le dice: llégate a las concubinas de tu padre y te voy a poner tienda para que ahí, a la luz, a la vista de todo Israel, tú te allegues y tengas relaciones sexuales con todas las concubinas de tu padre. Esos eran los consejos de Aitofel. David, al saber de la traición de Aitofel, huye. Pues quiso evitar una masacre. ¿Por qué? Porque David tenía, a pesar de que estaba en cautiverio, a pesar de que estaba en el desierto, a pesar de que no estaba en la ciudad, miles de personas, miles de ejércitos lo seguían, y David decide, en lugar de confrontar, irse lejos para evitar una masacre en Israel. Escucha la oración de David y lo parecido del versículo 9. Ve el versículo 9, por favor, y te voy a leer 2 de Samuel 15:31. Y dieron aviso a David diciendo: Aitofel está entre los que conspiran con Absalón. Entonces dijo David: entorpece ahora, oh Jehová, está orando, el consejo de Aitofel. Entonces podemos situar esta situación del Salmo 55 con la traición de Aitofel y la traición de Absalón. ¿Qué hacer ante una traición? ¿Qué hacer cuando hay problemas de ese tipo? Una traición quizá es una de las experiencias más difíciles que puede experimentar un ser humano. Cuando te traiciona un amigo, un familiar, cuando te traiciona un compañero de trabajo que era tu compañero, cuando te traiciona tu esposo o tu esposa con un adulterio, o una traición de un padre o de una madre. Cuando una traición viene de un ser querido, hermanos, es caótico. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con eventos así? Con eventos tan difíciles como una enfermedad, un luto, una pérdida, una bancarrota, una traición. La primera actitud es orar sin cesar. Orar sin cesar. La segunda es: no veas a ti. No veas la solución en ti. Ve esto. Ve los versículos 4 y 6. 4 y 5 primero. Mi corazón está dolido dentro de ¿quién? De mí. Y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. David entonces empieza a ver hacia él mismo. Ve hacia adentro de su ser. Ve hacia su hombre interior. Y se da cuenta que está destruido, que está cargado, que está aplastado, que está lleno de dolor. Ve las palabras en el 4, lleno de temor, de temblor. Está cubierto por eso.
David ya era viejo, hermanos, no era joven. No era esa joven, hermano, que enfrentó al filisteo, al gigante. David, hermano, tenía una situación difícil. Estaba viviendo las consecuencias de su pecado. A pesar de que Dios lo perdonó, Dios permitió las consecuencias para trabajar con el corazón de David. La NBI lo dice así con este dramatismo. Escucha los versículos 4 y 5. Velos ahí, yo te los leo en la NBI. Se me estremece el corazón dentro del pecho y me va de un pánico mortal. Temblando estoy de miedo, sobrecogido estoy de terror. Hermano, David estaba por el problema al borde de un paro cardíaco, de la taquicardia. No sé si alguien aquí sufre de taquicardias y más le sale la taquicardia cuando está angustiado. Sentía a David que se le salía el corazón del pecho, se le salía el corazón por la boca. La carga es tan grande que solo Dios lo puede cargar, solamente Dios la puede cargar, y David lo sabía. Pero David se da cuenta que no puede recurrir a recursos humanos para solucionar esta gran depresión y incluso, hermano, te lo digo, egoísmo. Porque cuando el hombre tiene pruebas y en lugar de voltear a Dios, voltea a sí mismo para la solución de sus problemas, eso se llama egoísmo. David podía haber caído en pecado de egoísmo, en encontrar las soluciones en Él. En Él. Hay gente que dice que la mente humana es poderosa, que hay que hacer introspección, hay que hacer yoga, respiración, autoanálisis, equilibrar tus chakras, el yin y el yang, en la búsqueda de la solución del problema por medio de sí mismo. Y David dice, estoy revisando mi interior. En el versículo 4, mi corazón está dolido, mi corazón, mi ser interior está dolido y está totalmente destruido. No hay solución en mí. No la hay. Por eso, hermanos, qué difícil es ver que incluso hasta pastores que se dicen cristianos están estudiando psicología cristiana para poder ayudar a la gente a encontrar la solución en el yo, en lugar de buscar la solución en Dios. Ahí no vamos a encontrar nada. David miró hacia su ego, miró hacia sí mismo y se dio cuenta que estaba destruido. Esa fue su conclusión. Para enfrentar los problemas no podemos mirar hacia nosotros mismos, porque nosotros, hermanos, no tenemos esa capacidad. Versículo 5, temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Entonces la conclusión de David al analizar su propio corazón es esta: estoy en bancarrota espiritual. Este problema me está aplastando y no puedo más con él. Y yo no tengo ningún recurso anímico ni espiritual para salir adelante. Estoy en bancarrota espiritual. No encuentro nada en mí para poder salir adelante. Entonces, hermano, la segunda actitud, no veas en ti la solución. No la vas a encontrar. Si estamos hablando de verdaderas soluciones, de una solución real, que una solución que solamente Dios puede dar. Entonces, hermano, las actitudes que debemos de tener para enfrentar los problemas y las pruebas es orar sin cesar. La segunda, no veas la solución en ti. La tercera, no huyas, espera en Dios. Cuando una persona, hermanos, busca la solución en ella misma y no la encuentra, entonces su reflejo natural es huir, renunciar, divorciarse, cambiarse de iglesia. Ya me voy hasta Singapur. Entre más lejos del problema, mejor. Y David piensa eso. David, al ver su corazón imposibilitado, lleno de terror,
como lo habíamos dicho algunas semanas atrás, cuando una persona está llena de terror, pueden pasar dos cosas. Una, o se queda paralizada del terror, o la otra, huye y se va lo más lejos de lo que le está causando ese terror. David pensó por la segunda opción. Me quiero ir. Ve el versículo 6. Y dije, en el momento de que saca su conclusión de que su corazón está totalmente aplastado por el problema familiar y el problema político y el gran problemón que tiene, dice, versículo 6, y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Ahora tienes ahí una palabra muy bonita, Shelah. Y Shelah es un preludio, hermano. Es un momento donde dice el que lleva el salmo, detengan la música y reflexionen en esto. Reflexionen en esto. ¿Quién me diera alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría, pero lejos. Moraría en el desierto. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso, de la tempestad. David entonces está lleno de terror, lleno de impotencia, y ahora lo que está pensando es huir, irse lejos del problema. Un pensamiento escapista. ¿Alguien aquí ha hecho escapismo cuando se le vienen los problemas encima? Que dice, ay, nos vemos. ¿Quién me diese alas como de paloma? Si alguien me diera alas como de paloma, volaría y lejos para esconderme de los problemas. Hermanos, ¿conocen las palomas en arroz? Las palomas, hermanos, son aves de vuelos largos. Está diciendo, sí, alas de paloma me podría llevar bien lejos. Y sabes que las palomas tenían por costumbre esconderse, hermanos, en las rocas. En Jeremías 48:28 dice, abandonad la ciudad y habitar en peñascos, oh moradores de Moab, y sed como palomas que hacen nido en las bocas de las cuevas. David estaba pidiendo, Señor, ¿quién me diera alas como de paloma para huir del problema y esconderme de él en lugar de enfrentar el problema? Me quiero ir lejos, pero lejos hasta el desierto para esconderme otra vez en una cueva. Entonces, hermanos, David mira hacia sí mismo y ve el terror y su desesperación. Ahora ve, hermanos, fíjate, lo primero que hace es ver hacia él y no hay solución. Después ve para allá y dice, no, entre más lejos me vaya, mejor. Quiero huir de mis problemas. Quiero huir, creyendo que encontraría paz. Muchos quieren encontrar paz en sus propios recursos, en sus soluciones, en su forma incluso de solución, que es huir. Toman sus alas, su supuesta libertad para volar, y eso simple y sencillamente, hermano, el irse de los problemas no los soluciona. ¿Qué provoca? Los hace más largos. Pero David considera escaparse. David busca descanso por sus propios medios. No está pensando, ese momento tiene un pensamiento pecaminoso porque está pensando en darse a la fuga y encontrar en su fuga, en su medio humano, el descanso, siendo, y gloria a Dios, que él reflexiona, piensa en Jehová, sabiendo que su verdadero descanso no está en fugarse, sino en Dios. Hay pruebas aplastantes en la vida. Hay muchachos que se salen de su casa en lugar de esperar. Hay gente que se divorcia en lugar de esperar. Hay empleados que renuncian a sus trabajos en lugar de esperar, y más los que son millennials. ¿Sí te has dado cuenta que los millennials apenas se les complica un poquito el trabajo y ya me voy y busco otro porque este jefe es pero de lo peor? ¿Y qué tal si Dios permitió ese jefe en ti
para hacerte madurar. O se van de la casa porque simple y sencillamente no toleran a su papá, a su mamá. Sentimientos de escapismo. Gente que se va de la iglesia porque simple y sencillamente dice: aquí hay muchos problemas, mejor me voy a otra. Y cuando llega a la otra iglesia, a lo mejor está peor. O gente que ya no aguanta la soltería y dice: pues ya mejor un sentimiento escapista. Voy a andar con aunque no sea cristiano. Sentimientos escapistas pecaminosos en lugar de esperar en el Señor. Autoescape. Ciertamente, versículo 7, huiría lejos, moraría en el desierto, me apresuraría a escapar del viento borrascoso, de la tempestad. David considera el desierto como un lugar menos problemático. Me recuerda al pueblo de Dios que decía: queremos regresar a Egipto porque aquí está dura la prueba. Pero no habían reconocido que Dios estaba con ellos. No lo habían reconocido. Hermanos, las pruebas las permite Dios para su gloria y para su honra, para perfeccionarnos, para hacernos madurar. Incluso la voluntad de Dios, hermanos, es que nosotros suframos. Por favor, si puedes acompañarme en 1 de Pedro 3:17. 1 de Pedro 3:17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien. 1 de Pedro 3:17. Si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Si la voluntad de Dios es que padezcas haciendo el bien, haciendo su obra, Dios manda la prueba. La voluntad de Dios es que nosotros padezcamos. Huir es una reacción del instinto. Huir es una reacción animal, almática, no es espiritual. Los que están en Cristo no huyen de los problemas, sino esperan en Cristo, en medio del problema, la respuesta, la guianza y la madurez. Pero quien es egoísta y nada más piensa en él mismo, huye. ¿Hay alguien aquí que ha estudiado Santiago 1:2? Yo creo que ya somos varios, ¿no? Creo que Santiago es la epístola más conocida de esta congregación. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué produce? Esa prueba produce paciencia, que permanezcas abajo de la prueba. Mas tenga la paciencia su obra completa, no huyas, sino soporta la prueba hasta el punto donde Dios quiere que pase. Pero hay cristianos inmaduros que apenas le aprietan un poquito el cogote y le dicen a Dios: quítame la carga, quítame la prueba, me doy a la fuga. Pastor, ¿me puedo salir de mi casa? No, soporta. Dios quiere que soportemos, que permanezcamos abajo de la prueba. ¿Cómo puedo salir de esto?, dicen muchos. En lugar de preguntar: ¿qué provecho puedo sacarle a esto? Estoy en una prueba, no le digo a Dios que me quite la carga, sino le digo: Señor, dame hombros más fuertes para tolerar esta carga, porque sé que lo que estás haciendo conmigo es hacerme madurar. David, hermano, era un hombre maduro. En ese tiempo era un hombre maduro, porque supo soportar hasta lo último la opresión y la carga. A pesar que dice de lo que dijo: dame alas de paloma para volar lejos y olvidarme de todo esto. Dios permite las pruebas. Dios las permite. ¿Para qué? Para probar nuestra fe. Hay pastores que yo terminé hasta crecimiento espiritual 25. Me eché crecimiento espiritual, crecimiento espiritual. ¿Sabes qué es crecimiento espiritual? No huir ante las pruebas y esperar en las pruebas
la respuesta del Señor. Eso es madurez. Cuando Dios permite la prueba, está diciendo, ¿confías realmente en mí o no? ¿Realmente estás confiado en mí o no? Es claro, hermanos, que David necesita ayuda. ¿Sí ves eso? Necesita alas, ¿sí o no? No de Red Bull, no de paloma, sino necesita unas alas. Pero las que necesita son las alas de Jehová. Por favor, ve al Salmo 17:8. Guárdame como a la niña de tus ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. Tengo prueba, tengo situación, pero no quiero alas de paloma para irme lejos, sino quiero tus alas para resguardarme en ti, para que tú me cubras y yo sepa en medio de esta situación difícil esperar y confiar de que Dios me está cubriendo y tiene el control de todos los eventos. Es Dios el que permite las circunstancias difíciles en nuestra vida. Y no podemos huir de eso con nuestros propios medios. David lo sabía. Hermanos, Dios, ¿quién es un hijo de Dios aquí? Dios te va a probar. Y tienes que reaccionar como hijo. Porque Dios es especialista en probarte. Ni te va a pedir permiso, ni agua va. La prueba va a venir cuando menos lo esperes, para que tú reflexiones a través de la prueba si realmente tienes fe en Dios o no. David necesitaba unas alas. Pero hermanos, ¿tú has visto volar las palomas? Sí vuelan largo y tienen mucha ubicación y se esconden. Son muy buenas para esconderse. Pero las palomas, ¿cómo? A veces no, como parvadas así por todos lados, dice, ¿para dónde va? ¿Quién es el líder? Follow the líder. Pero hasta he visto las águilas. Tú las has visto. ¿Cómo vuelan por encima de todo? Y parece que son el animal alfa, el ave alfa. No una paloma que puede ser devorada, sino un animal que vuela alto. Ve lo que dice Isaías 40:31. David necesita alas, pero no de paloma, necesita alas de águila. Isaías 40:31. Pero los que esperan en Jehová, quiero que entiendas esto y que lo veas. Porque de repente decimos, ay, Dios me dio alas como de águila y soy más que vencedor y yo reprendo demonios y ato. No, hermanos, ve la analogía, ve lo que quiere decir alas de águila. Versículo 31. Pero los que esperan en Jehová, no los que huyen con alas de paloma, sino los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como de qué, como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, porque Dios les dará fuerza en medio de las pruebas para esperar en Él y no huir con alas de paloma. ¿Alguien tiene alas de paloma aquí? ¿Escapista? Yo veo muchos hermanos que tienen alas de águila, que saben esperar con gozo en medio de las pruebas que Dios permite. Hermano, cuando ves Isaías 40:31 te das cuenta que hay una situación adversa con el pueblo, que Dios les advierte que van a caer en cautiverio y van a caer en Babilonia, en manos de los de Babilonia 70 años. Mas sin embargo dice que Él les daría fuerza para que siguieran adelante y sobre eso fundar realmente un pueblo para su gloria. Cuando una persona tiene espíritu escapista, no funda nada. Pero cuando una persona sabe esperar en Jehová, Dios ocupa a ese que sabe esperar y soportar para fundar una familia, para fundar un pueblo, para fundar una nación.
El que se echa a correr, hermano, no hace antigüedad en nada. Se casa con esta y después con la otra. Se salen de su casa, están solos y se quieren salir de su casa aunque estén solos porque no se aguantan ni a ellos mismos. Ve esto, hermano. Las alas de paloma son las fuerzas humanas ante los problemas para huir. Las alas de águila son las fuerzas de Dios para esperar en Él y ver su gloriosa solución a nuestros problemas. Pero ¿sabes qué pasa, hermanos? ¿Te has dado cuenta que Dios es especialista de repente ponernos a los egipcios acá y ponernos el mar rojo cerrado? Y viene el faraón y uno está en medio del problemón. Pero tienes que esperar. Tienes que esperar la solución del Señor. Tienes que esperar, hermano, escucha esto, a que Dios se luzca. Porque imagínate en el momento de que abrió las aguas, cómo se lució el Señor. Todos se quedaron, ¿tú hiciste eso, Jehová? Sí, me lucí, me di gloria. Vean mi gloria, vean mi poder en medio de su angustia que creían que los iba a matar el faraón, y vean cómo yo abrí el mar para que pasara en el seco. Yo me lucí, no tú, porque ustedes estaban así. Pero hay hermanos que dicen, yo no quiero que Dios se luzca, ni voy a esperar a que Él haga una gloriosa solución a mi problema. Yo lo que quiero es que me evite los problemas y punto. Para eso vengo a la iglesia, para que Dios me quite los problemas. Si eres cristiano, más problemas vas a tener, porque Dios perfecciona tu corazón a través de los problemas. Orar sin cesar. No veas la solución en ti, no huyas, espera en Dios. Cuarto, no veas las circunstancias. Ve el versículo 9. Destrúyelos, oh Señor, confunde la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla. Fíjate, ahora él está viendo las circunstancias a su alrededor, está viendo lo que provoca un enemigo voraz. Porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Día y noche le rodea sobre sus muros, e iniquidad y trabajo hay en medio de ellas. Maldad hay en medio de ella, y el fraude y el engaño no se aparta de sus plazas. Ahora David ve las circunstancias y su dictamen no es positivo. Violencia, rencillas, iniquidad, explotación, maldad, fraude, engaño, y todo no por la ciudad, sino por los que habitan en la ciudad y gobiernan la ciudad. Aitofel, Absalón han generado un ambiente de hostilidad en Israel. David no quería eso. Cuando tú lees segundo de Samuel 8:15, te das cuenta que David gobernaba a Israel con justicia y equidad. Gobernaba todo Israel. Pero en el momento de que David peca, eso cambia para Israel. Él saca un dictamen, ve las circunstancias, pero ¿sabes qué? No se dejó sorprender. ¿Por qué? Porque hay gente que sobrevalúa los problemas. Hay gente que sobrevalúa a sus enemigos. Hay gente que le da un poder al diablo, poder que no tiene. Hay gente, hermano, que ve a sus enemigos y sus problemas, su enfermedad, sus luchas, sus situaciones tan grandes, pero no lo está viendo con la óptica de Dios. No lo está viendo con la óptica divina. Lo está viendo con la óptica de sus propios ojos. Y déjame decir que cuando un hombre hace una evaluación de las circunstancias sin Dios, hace de un problema una cosa impresionante. Ve el versículo 12. Porque no enfrento un enemigo, dice David. Dice, no estoy enfrentando un enemigo porque ya estoy acostumbrado a eso.
Los filisteos, los amonitas, todos ellos ya los he enfrentado. No hay problema. Lo cual habría soportado. Ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque eso era normal, porque me hubiera ocultado de él. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía, mi familiar. David sabe que este enemigo es un consejero, es Aitofel, es ese que se levantó, se puso a un lado de Absalón para hacer la revuelta en contra de él. Versículo 14, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos, hasta ese punto de comunión, era su íntimo. Secretos dulces platicaban entre ellos. Andábamos en amistad en la casa de Dios. Y ahora ¿qué dice? Que la muerte les sorprenda. Desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas en medio de ellos. Eran íntimos, tan íntimo como un hijo, tan íntimo como un consejero. ¿Eran poderosos? Sí. Absalón había usurpado el trono. Tenía una gran cantidad del pueblo que había seducido. Había incluso separado a ese pueblo del corazón de David. Durante 4 años organizó revuelta en contra de su padre. Y Aitofel era su consejero, el consejero de Absalón. Eran poderosos, eran hipócritas, traicioneros. Ve el versículo 20. Extendió el inicuo sus manos contra los que estaba en paz con él. Violó su pacto. O sea, ¿esto qué describe, hermano? Que David en algún momento no tenía conflicto contra él. Sin embargo, a pesar de que no tenía conflicto contra él, él lo traicionó. Aitofel lo traicionó. ¿Por qué? Porque la traía personal contra él. Ve 2 de Samuel 17, 1-3, por favor. Segundo de Samuel 17, 1-3. Entonces Aitofel dijo a Absalón: yo escogeré ahora 12,000 hombres. Yo escogeré ahora 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. Le atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá y mataré al rey yo solo. Era una cuestión personal. Era su consejo. Así tenemos que matar a David, le dijo Aitofel a Absalón. Ahora, regresa al versículo 21. Los dichos de su boca son blandos, más blandos que la mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. O sea, eran hipócritas. Ocultaba la realidad de su maldad con dulces palabras, pero realmente eran traicioneros. Eran espadas desenvainadas, listas para clavarlas en el corazón de David. Versículo 9. Destrúyelos, oh Señor. Confunde la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencillas en la ciudad. O sea, no me sorprende. Destrúyelos, Señor. Ahora, llama la atención esto. David en el verso 9 y 15 pide la destrucción de sus enemigos. ¿Es acaso entonces una actitud vengativa de David? ¿Alguien no ha deseado, sabes qué, Señor, que se los trague la tierra? Así, en caliente. ¿Alguien ha pensado eso? Ay, qué santos son mis hermanos, qué bárbaro. No, hermanos, porque le está diciendo a Dios que él haga justicia y venganza. No está tomando la venganza por sus propias manos. Ese es el gran problema, cuando la gente dice: a mí no me la haces y a mí me la vas a pagar. No, Dios es el que vengará lo que me has hecho a mí, yo no. La actitud correcta de un cristiano es dejar que Dios haga justicia. David ve que hay maldad en la ciudad y no se deja sorprender.
Él pide que destruya el pecado, que destruya a los pecadores que no se arrepienten, porque esa es una realidad, hermanos. Dios odia el pecado y Dios odia al pecador que no se arrepiente. Verso 19, velo ahí. Dios oirá y los quebrantará luego, el que permanece desde la antigüedad, porque por cuanto no cambian ni temen a Dios. ¿Por qué van a ser destruidos? Porque no cambian ni temen a Dios. Dios odia al pecado y odia al pecador que no cambia, que no se arrepiente de sus pecados. Salmo 5:5 dice: los insensatos no están delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Dios aborrece al pecador que no se arrepiente. Por eso David ora y dice: destrúyelo, Señor, porque no hay temor de Dios en ellos si no cambian. Por eso David pide que se los trague la tierra. Ve el versículo 15. Que la muerte les sorprenda. Desciendan vivos ¿a dónde? Al Seol, porque hay maldades en sus moradas en medio de ellos. Hermanos, esta situación no es nueva. David lo sabía. En Números 16:33, en la traición de Coré, si tú lo estudias en tu casa, te darás cuenta que hubo 3 hombres que se levantaron en contra de Moisés. Y Moisés les dijo: si lo que me hicieron a mí, le ha desagradado a Dios, que se abra la tierra y que se los trague y que lleguen al Seol vivos. Y le dijo a la gente: háganse un lado, porque a esto se los va a tragar la tierra, si es que esta traición no le agradó a Jehová. Y así fue, hermanos. La tierra abrió la boca y se los tragó y descendieron al Seol vivos. David no estaba pidiendo algo nuevo. Así que, hermanos, si hay alguno traicionero, háganse un lado, por favor, porque no vaya a ser que se vayan con todo y tienda y familia. Versículo 23. ¿De quién es la justicia? ¿De quién es la venganza? Versículo 23. Mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición. La venganza es del Señor, no de nosotros. ¿Qué tiene que hacer un cristiano cuando es lastimado? ¿Qué tiene que hacer un cristiano en relación a sus enemigos? ¿Qué tiene que hacer? Dejar que Dios opere. Y tú, Mateo 5:44, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen. Pero tú no te puedes vengar. La venganza es de Dios. David oró y predijo incluso la traición de Aitofel en 2 sentidos. Fíjate, regrésate ahí bueno, seguramente estás ahí en el Salmo 55. David pidió que fuera confundido el consejo de Aitofel, verso 9. Destrúyelos, oh Dios, confunde sus lenguas, la lengua de ellos. Escucha lo que narra el segundo libro de Samuel, cuando David se entera. Segundo de Samuel 15:31, y dieron aviso a David, ya lo habíamos leído. Aitofel está dando conspiración, está aconsejando a Absalón, a ese traidor. Entonces David dijo: entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Aitofel. El consejo de Aitofel fue desechado, hermanos, porque Absalón dijo: bueno, eso opinas tú, ¿qué opina el otro profeta? Lo que tú dices es que vas a tomar a 12,000 hombres y vas a ir a matar a mi padre, pero ¿qué dice el otro? ¿Qué dice Usai? Y Usai le dice: no, Aitofel dice que tu papá es un ñanguito, que tu papá está todo quebrantado, pero sabes que tu papá es un hombre de guerra y sus valientes son esforzados. Y ahorita están heridos como Osa, que le quitaron a sus osesnos. No va a ser fácil enfrentar a David. Lo que tienes que hacer es juntar, le dice Usai, tienes que juntar a pueblo, a ejército de Israel
e ir contra tu padre tú al frente de la batalla. Y el pueblo y Absalón dijeron: es mejor el consejo de Husai, y desecharon. Es que Dios le hizo caso a David. Ve, le dijo que confundiera y no le aceptaron el consejo. Fue entonces Dios el que hizo lo que pidió David. No, hermanos, lo que tenemos que ver es que David predijo lo que Dios soberanamente iba a hacer. ¿Por qué? Porque si tú ves al final del consejo de Husai, dice: y Dios fue el que decidió, porque quería destruir a Absalón. No es que el hombre manipule a Dios, sino que David conocía a Dios y sabía que el impío tendría que morir. ¿Sabes qué hizo Aitofel? Tomó su asno, se fue a su pueblo lleno de odio y se colgó de un árbol como Judas, porque no le hicieron caso a su consejo. Pero después Absalón, que era un vanidoso, que tenía el pelo bien largo, que se lo cortaba una vez al año, lleno de piedras, incrustaciones y de oro, que dice la palabra de Dios que no había hombre más atractivo en Israel que Absalón, va persiguiendo a su padre y con el cabello se atora en una enramada y se queda colgado. Y después de que queda colgado, le avisa uno de los de David que estaba colgado en una enramada. Y dijeron: ¿por qué no lo mataron? ¿Por qué no lo mataste? Dice: no, si lo mato, pues me meto en problemas con el rey. Es inútil hablar contigo. Y va el jefe del ejército de David y lo mata, y manda a 10 muchachos a matarlo, porque ese es el destino que de alguna forma David había predicho en el Salmo. No se dejó deslumbrar por las circunstancias. Entonces, hermano, tenemos que orar sin cesar. No veamos la solución en nosotros. No huyas, espera en Dios. No vea las circunstancias. Y por último, ve a Dios y confía en Él. Versículo 17. Versículo 16. En cuanto a mí, a Dios clamaré, en cuanto a mí, y Jehová me salvará. El Dios de pactos, el Todopoderoso, es el que iba a salvar a David. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz y redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Dios oirá y los quebrantará luego, el que permanece desde la antigüedad. David tiene fe en este momento, hermanos. Él sabe quién es Dios, el Dios de pactos, por cuanto no cambian ni temen a Dios. Extendió el inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él. Violó su pacto. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en sus corazones, en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Ahora David se dirige al pueblo. Ve la forma y la expresión, la conjugación del versículo 22. Pon tus ojos ahí. Aquí ya no está hablando a los enemigos. Aquí ya no está hablando a Dios. Aquí ya no está hablando a Él mismo. Ahora, esta es la enseñanza de este salmo. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Echa sobre Dios, sobre Jehová la carga. Versículo 23. Mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días.
Pero ve cómo termina el Salmo. Pero yo en ti confiaré. Creo que todos sufrimos circunstancias difíciles. Un asalto, una bala hospedada en la yugular, una noticia, un mensaje que no es bueno, tiene cáncer, una decepción, una traición, una infidelidad. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer cuando vengan las pruebas? Porque, hermano, yo he cambiado mi oración y ahora le digo, Señor, gracias por todo lo que he pasado y gracias por las que vienen. ¿Qué vas a hacer cuando vengan las pruebas? ¿Vas a volar? ¿Vas a ver hacia ti mismo? ¿Te vas a dejar sorprender por las circunstancias difíciles que hay en el entorno? ¿O vas a ir a Jehová y entregarle la carga y decirle, aquí está, y en ti esperaré? En ti esperaré. David, en su reacción de alma, quiso huir. Vio las circunstancias y vio que eran difíciles las circunstancias. Vio su corazón y vio que estaba totalmente destruido. Pero en el momento de que vio a Jehová, confió en él y tuvo fuerzas y tuvo alas como de águila para esperar en el Señor. Hermanos, David era un todoterreno. Sabía cómo operar en las buenas y en las malas. Mientras que Absalón y Aitofel estaban muy cómodos en su palacio, con todas las situaciones controladas, y cuando les vino la situación difícil no supieron qué hacer. David, hermanos, estaba en el desierto, en una cueva, pero cuando le vino la prueba, él supo qué hacer: esperar en Dios. No tengas miedo de la adversidad, de una bala, de una enfermedad. No tengas miedo de un familiar que está hablando pestes de ti. Clama a Dios en oración. Él es el Dios que está en medio de la adversidad y tiene el control de la adversidad y tiene el control de tu propio corazón. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, porque Él no dejará para siempre caído al justo. Pero yo, dice David, y espero que tú lo digas en tu momento difícil, pero yo en ti confiaré. Amén. Amado Señor, qué hermoso es estudiar tu palabra. Y gracias, Señor, porque tu palabra nos refresca y nos da sentido y orientación, Señor. Gracias por este salmo, Padre, porque nos muestra, Señor, una vez más tu gracia y tu misericordia al instruirnos, Señor, y capacitarnos ante algo, Señor, que es inevitable, que incluso, Señor, tú permites para tu gloria y para tu honra, para hacernos madurar las pruebas, las situaciones difíciles en la familia, en el trabajo, en la iglesia, en todos lados, Señor. Gracias por eso. Padre, que no huyamos, sino que vayamos a ti confiados, Señor. Qué hermoso es saber, Señor, que en oración podemos ir, que cuando tengamos un momento de opresión, de angustia, cuando veamos que nuestra alma está totalmente llena de terror y que no sabemos qué hacer y que quisiéramos huir, Señor, porque vemos la dimensión del problema y creemos, Señor, que es aplastante, que no hay solución, que es enorme, Señor, que no lo podemos cargar. Qué hermoso, Señor, es saber que hoy tú le dices, Señor, a tu iglesia: ven a mí si estás cargado y cansado, y yo te haré descansar, y encontrarás descanso para tu alma. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.